Bueno, y vamos ahora a ir al contacto con Fresia Soltov, quien nos entregó esta mañana algunos detalles de la campaña de vacunación contra la influenza humana que se inicia en la segunda quincena de marzo. El Ministerio de Salud ha anunciado esta campaña que en este caso va a excluir a los adultos mayores, lo que ha generado cierta polémica, ¿no es cierto, Fresia? ¿Cómo estás? Buenos días nuevamente. Sí, hola Mónica, nuevamente decíamos que va a empezar esta campaña a mediados de marzo y claro, hay algunos grupos que se quedan fuera esta vez, se trata de los adultos mayores. ¿Por qué? Bueno, estamos con un especialista para preguntárselo, él es Guillermo Acuña, doctor de la Clínica Las Condes, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablábamos con Mónica y algunos grupos que se quedan fuera en esta campaña para vacunación contra influenza humana. ¿Por qué los adultos mayores están afuera esta vez? Bueno, la particularidad de esta epidemia o pandemia que el año pasado nos azotó es que los grupos de riesgo cambiaron. Los adultos mayores nos defendimos mejor y los niños pequeños fueron el grupo blanco y ellos transmitieron a sus padres o a sus contactos. De manera que ahora, viendo también lo que ha pasado en el hemisferio norte, esto se mantiene. Los mayores, los nacidos antes del año 57, tiene muy bajo grado de infestación y sigue siendo el grupo entonces de mayor vulnerabilidad, los niños pequeños y otros grupos como las embarazadas y personas con enfermedades crónicas importantes, enfermedades pulmonares, tumores, tratamientos de cáncer. Y la pregunta que se ha repetido durante estos días, pero siempre es bueno saberlo, ¿es necesario, conveniente que las personas que tuvieron esta enfermedad el año pasado, por ejemplo, se vacunen ahora de todas maneras por si acaso? Sí, mira, dentro del gran número de personas que recibió tratamiento incluso y que se le diagnosticó la influenza H1N1, un grupo minoritario fue confirmado. El diagnóstico posteriormente se hizo en forma clínica, pero existen enfermedades que son parecidas a la influenza, no necesariamente a la misma influenza. Como la influenza no, se llaman flu-like syndrome, o sea, resfríos y estados gripales, pero que no son producidos por este propio virus, sino que por algún otro. De manera que esas personas no tenemos seguridad de que hayan quedado inmunes. Es probable que sí. Y la persona que realmente se le demostró que era la infección por H1N1 pandémico, estaría inmune para este año, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de salud pública eso es difícil de dividir y por lo tanto se le va a ofrecer la vacuna a todas las personas que estén en esos grupos de riesgo y el paciente, el médico que la atiende tendrán que decidir si hay excepción o no. ¿Mónica? Sí, quería preguntarle al doctor, porque siempre existe el temor de que cuando uno se vacuna como que le da la enfermedad. Sí, hay todos los años esta misma percepción de que yo nunca me he resfriado y este año me puse la vacuna y me resfrié. Y yo creo que es muy importante la pregunta que hace Mónica y tratar de definir lo que son los resfríos comunes y la gripe. Son dos enfermedades absolutamente distintas. Las personas que sufrieron la gripe lo pueden atestiguar, en el sentido de que la persona, ¿no es cierto?, con fiebre alta, dolores musculares, decaimiento que a veces no se puede levantar ni de la cama, es muy distinto a tener un poco de romadizo, dolor de garganta y una fiebre baja, ¿eh? De manera que a veces hay coincidencia que a uno cuando le pusieron la vacuna ya estaba incubando un resfrío o incluso la gripe, pero lo que se inyecta no es virus vivo, ¿eh? Son partes de los virus, de manera que no son capaces de reproducirse y no son capaces de producir la enfermedad. Ahora, doctor, esta campaña comienza a mediados de marzo. ¿Cuál es la idea? ¿Vacunarse al tiro para llamar a la ciudadanía o esperar a lo mejor un poco que llegue el invierno, entrado el invierno? Mira, en el hemisferio norte la epidemia comenzó en octubre de forma muy intensa y eso es otoño para ellos, de manera que se requiere al menos de 20 o 30 días desde la inoculación hasta que aparezcan los anticuerpos protectores, de manera que en cuanto se establezca la campaña sin precipitación, pero no dejando para último minuto, es bueno vacunarse. Ahora, la vacunación contra la influenza normal desapareció, esta la está reemplazando. ¿Cuál es la diferencia? Claro, son dos tipos de virus distintos y esta vacuna que va a implementar el Ministerio va a dar protección contra la H1N1 pandémica, no contra la estacional.
Y la razón de eso es que en el hemisferio norte fundamentalmente casi desapareció la estacional. Hubo muy poco virus estacional, más del 95% fueron virus H1N1 y por eso se decidió que ese era el virus blanco para este año. Mónica. Sí, quería preguntarle al doctor porque ha habido versiones contradictorias. Yo escuché a la subsecretaria de Salud diciendo que para los grupos, bueno, quizás que sería primero importante decir quiénes van a recibir la vacuna de forma gratuita. Y los que no, dicen que requieren receta médica para comprarla, según la subsecretaria, pero según la empresa que comercializa la vacuna, dice que no es necesaria la receta de un doctor. Sí. Bueno, el Ministerio compró una cantidad suficiente de vacuna para abastecer a los grupos de riesgo y que eso incluye a personal de salud, tanto de los establecimientos ministeriales como en las clínicas privadas. De manera que todo el grupo de riesgo está cubierto por la compra que hizo el Ministerio y que la va a repartir en forma gratuita a todos estos grupos. Las personas que no están en estos grupos de riesgo y quieran de todas maneras inmunizarse, van a poder hacerlo bajo, digamos, su costo, comprando en las farmacias o en los vacunatorios de las distintas clínicas, con varias alternativas. En este momento hay una empresa que llegó, ¿no es cierto?, que dice que lo va, pero hay 3 o 4 otras empresas que también van a comercializarla. Ahora, ¿pero con receta médica o no, perdón? ¿Con receta médica o no? Yo entiendo que no, que esa voluntaria puede uno ir a un vacunatorio, decir quiero vacunarme contra la influenza y pago lo que corresponde y se la puede. No es necesario la receta médica. Son cerca de 13.000 pesos para aquellas personas que acudan al sistema privado y quieran ponerse esta vacuna. Ahora es importante señalar también estos grupos que pueden recibirla de manera gratuita. Son todas las embarazadas, enfermos crónicos, personal de la salud, como ya nos decía el doctor, y los niños entre 6 meses y 2 años. Los demás deben acudir al sistema de salud con el precio que ya lo decíamos, varía entre los 13.000 pesos. Queremos agradecerle al doctor de la Clínica Las Condes, Guillermo Acuña, infectólogo. Además, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucho gusto. Mónica. Muy bien, gracias por esa información, Fresia. De todas maneras, no deja de impactar, ¿no es cierto?, que te cobren 13.000 pesos por solo el valor de la vacuna. Luego habrá que pagar para que uno se la pongan, porque de acuerdo a la información que nos daba el Ministerio de Salud, la vacuna que fue comprada en conjunto costaba solamente 3.500 pesos. Y para aquellos que no se la van a dar de forma gratuita, le van a cobrar 13.000, que es un incremento bastante importante. Suma además cuando son más de un integrante de la familia, hay muchos hijos y a lo mejor no están justamente en estos grupos que la pueden recibir de manera gratuita. Así es. Gracias, Fresia. Buenos días. Chao, buenos días.